Bueno, ¿qué pudieron ver un poquito ahí? Puede ser monotributista y a la vez responsable en cripto. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan? ¿Puede o no puede? La ley dice lo siguiente: en una misma persona no pueden convivir dos categorías de responsables. O sea, yo no puedo ser rubio y morocho a la vez, quizás lo bueno, ¿no? Pero en definitiva, con la cuestión del responsable inscrito, yo no puedo ser responsable inscrito y a la vez monotributista. O soy una cosa, o soy otra, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, el responsable inscrito que quiere ser monotributista, si renuncia al régimen de responsable inscrito, lo que puede hacer, según los datos que nosotros tenemos, es hacerse monotributista, pero no puede tener la actividad como responsable inscrito y además otra actividad como monotributista, ¿sí? Lo que también está contemplado es que esa persona, por ejemplo, trabaja en relación de dependencia como empleado y a la vez sea monotributista. Ahí sí también puede convivir, ¿sí? ¿Ah? Pero no puede existir el responsable inscrito y el responsable monotributista en una misma persona, ¿ah? Entonces, primera cuestión a responder ahí es esa, ¿sí? No puede convivir en un mismo responsable, en un mismo sujeto, las dos categorías o los dos regímenes impositivos, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Formo parte de una sociedad y quiero ser monotributista? Sí, una sociedad, pero la sociedad es responsable. Vos no. Yo no sé. Claro, vos sos socio. Vos tendrías un ingreso por socio de la sociedad, pero vos no sos responsable inscrito, la sociedad es responsable. Hay una diferencia. Ahí dice que te consultó si él puede. Claro, sí. Y a la vez, una cosa es una cosa, ¿sí? Una cosa es la sociedad, es así, el responsable inscrita y el socio muchas veces es autónomo o puede ser también monotributista, dependiendo del tipo de sociedad, ¿sí? Pero eso es otra cosa, ¿sí? Bien, entonces ¿se contestaron? Contesten esa parte, ¿sí? Y después seguimos. Bien, bueno, supongamos que esta persona opta por ser monotributista, se da de baja en el régimen de responsable inscrito, ¿sí? Y se inscribe como monotributista. Ahora este ejemplo, ¿sí?, nos lleva a pensar en qué categoría debería quedar encuadrado el contribuyente. Este es un contribuyente que no inicia la actividad desde cero, ¿sí? Inicia la actividad u otra actividad, pero ya tiene ingresos, ¿sí? Ya tiene ingresos de la actividad como responsable inscrito, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo tengo que ver es cuáles son los parámetros, los montos de los parámetros que él ya tiene por su actividad, ¿sí?, que es venta de cosas muebles, y en base a esos parámetros mirar el cuadro, ¿sí? Este cuadro que ustedes tienen ahí, ¿sí?, le muestra qué cosa, los datos de tanto de superficie como de kilovatios y todo anual, ¿sí? O sea, son datos no mensuales sino anuales. Por eso yo le dicté a ustedes los montos de los parámetros anuales, o sea, de los últimos 12 meses. Entonces ustedes tendrían que ver, ¿sí?, en qué parámetro les da, les dicté yo, y ver en qué categoría quedaría encuadrado. ¿Cómo categorizo al contribuyente? Me fijo, según los parámetros, cuál es la categoría más elevada, ¿sí?, que eso va a depender de B hacia adelante, ¿sí?, voy elevando B, C, D y así sucesivamente, cuál es la más elevada y en esa categoría quedaría encuadrado, ¿sí? O sea, el parámetro que da categoría más elevada
o impuesto integrado mayor es la categoría de la que queda encuadrado el contribuyente. ¿Sí? ¿Y el monto del precio unitario? No. Y el monto del precio unitario es un dato que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si el contribuyente que quiere ser responsable monotributista vende cosa mueble superior a 2.500 pesos, queda fuera del monotributo. Pero como en este caso, él vende cosa mueble que no supera los 2.500 pesos, ¿no? No supera, yo le dije que no supera, ¿sí? Bien, si supera, tampoco puede ser monotributista, debería ser responsable incluso. ¿Sí? ¿En qué categoría quedaría encuadrado, chicos? En la E. ¿En la E? Claro, porque el ingreso es 96.500. 98 y está entre 96 y 144, o sea que queda en la categoría E, y el parámetro que le da en la categoría es el ingreso bruto, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué monto pagaría? Y ahí ustedes tienen una columna, ¿sí? De total, ¿vieron la última columna? Las dos últimas dice, el total que debería pagar, ¿sí? Por venta de cosa mueble es la E 584. Pero en la ocasión de petición dice que no es el caso, 600. ¿Sí? Entonces, tiene que facturar menos ahí. Por 2.000 pesos se pasó el exterior. por 2.000 pesos, pero el tema es que a usted le da los datos de la facturación. Claro. ¿Sí? Ustedes cuentan con eso y en base a eso categorizan. ¿Sí? Bien, entonces pongan eso. El contribuyente quedaría categorizado en la categoría E por los ingresos brutos, ¿sí? Y pagaría 584 pesos. Salud. Bien. Dicto otro ejemplo. ¿Sí? Ejemplo 2. Ana María inicia sus actividades de venta de indumentaria deportiva deportiva y le consulta a usted sobre la posibilidad de inscribirse en el monotributo. Coma, los datos aportados por ella son los siguientes. Uno, superficie afectada a la actividad 28 metros cuadrados. Más un depósito que utiliza para guardar la mercadería de 25 metros cuadrados.
alquila un local comercial, alquila un, 2 sería, ¿no? 2. Alquila un local comercial por 2.500 pesos mensuales. Tres, el consumo de energía y los ingresos brutos anuales coma, no están disponibles por ser inicio de actividad. ¿Sí? Bien, acá ustedes se fijan que es otro caso de inicio de actividad. Acá el contribuyente inicia actividad pero desde cero, como que dice, ¿sí? No viene teniendo una actividad como responsable inscripto, ¿sí? Para comenzar otra como responsable monotributista. Entonces, obviamente que no va a tener el dato de los ingresos porque no sabe, recién va a comenzar la actividad. Y tampoco va a tener el dato del consumo de energía anual porque tampoco recién comienza la actividad. Entonces, en este caso, el único parámetro, por ser el ejemplo, ¿sí? El único parámetro que tenemos para categorizar es ¿qué cosa? La superficie afectada a la actividad y el monto de alquileres. En base a esos dos parámetros, categorizamos. ¿Sí? Bien, a ver, categoricen y me dicen en qué categoría debería quedar encuadrado y qué monto pagaría. Por el alquiler, ojo, que es 2.500 mensual, la tiene que multiplicar por 12. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiere que apague, chico, el aire? No se puede cambiar de posición también, porque hace calor. Sí, está la pregunta. ¿Podés cambiar acá de este lado? ¿Sí? ¿O de acá? ¿Sí? Porque se apagaba el otro como que nervio. Voy a te enfriaste para mañana. Para mañana está frío. Entonces, 20.000 por 2.000 por 12 son 24.000, ¿sí? Y 5 por 12 serían 6.000, son 30.000 de alquileres, ¿sí? 30.000 de alquileres estaría en la categoría D. ¿Y por superficie en qué categoría está? ¿Cuánto de superficie tenemos? En la D ahí está 60 metros cuadrados, así que tiene de superficie 50. Afectada la actividad, ¿cuántos metros cuadrados tiene? 22. No, 25 es la depósitos. Bueno, el tema es el siguiente, yo le dije así al compósito, ¿no? Porque tenemos, dice, afectada la actividad, ¿cuánto? 28 metros de superficie y 25 ocupa el depósito. Entonces, si sumamos los dos, da 52, ¿verdad? Pero, ¿cuál es realmente afectada la actividad? Según la ley, dice que no se cuenta para categorizar la superficie afectada a depósitos, guarderías, garage, ¿sí? Salas de espera, ¿sí? Eso me dice la ley que no se cuenta como parámetro de superficie afectada a la actividad, porque en verdad ahí no se está prestando el servicio vendiendo la cosa, ¿sí? En el depósito no se está prestando un servicio vendiendo la cosa, el depósito está para eso, un garage que esté destinado para, por ejemplo, para el uso de los clientes, tampoco, ¿sí? La sala de espera, tampoco. Y todos esos espacios que en definitiva son superficies que yo por ahí alquilo, no están destinadas a la locación o a la venta de la cosa, no se cuentan. Entonces, según estos datos, ¿sí? ¿Cuántos metros cuadrados estaría afectada la actividad? 28. Ustedes tienen la categoría B, porque hay hasta 30, ¿sí?
y según los alquileres de vengado te darían la categoría D. Por lo tanto te daría la categoría D, ¿no es cierto? ¿Sí? D y pagaría, como es venta de cosas le dicté o no le dicté la actividad. Venta de ropa. Bueno, entonces venta de cosas, ¿sí? ¿Cuánto pagaría? 508. ¿Sí? $508 pesitos. Entonces los sanatorios tienen una superficie bastante, como son las esperas, entonces tienen mucho. Pero Claro, porque viste, vos viste que en la mayoría de los consultorios, en los sanatorios, vos te vas y por ejemplo, qué sé yo, vos te vas en camino, por ejemplo, yo me acuerdo que hay un lugar donde vos, por ejemplo, vas y pedís turno, lo que fuere, y que está una pared llena de, ¿qué cosa? Los folletos de la constancia de inscripción, ese formulario que tiene todos los puntitos, que es el formulario 960 960 NM, ¿sí? Que es el data fiscal de todos los profesionales, ¿sí? Y cada profesional, ¿sí? Puede ser monotributista y el espacio que afecta es nada más donde está su consultorio. Es más, en el mismo consultorio puede haber varios profesionales porque en verdad la alquilan por hora, por mes, lo que fuere, ¿sí? Ah, o sea que pueden prestar servicio y facturan un poco. O sea, si vos decís afectada, en verdad ahí muchas veces la facturación más que está relacionada por los servicios ocupados, sino por los servicios prestados, ¿sí? Que si yo soy un cirujano, una cirugía, ¿cuánto? 7, 10.000 pesos, 15.000, depende de cirugía, ¿sí? Pero así se manejan ellos, ¿sí? Bien. ¿Y eso influye, por ejemplo, en la facturación del cirujano en el sanatorio? No, o sea, en el sanatorio en sí no, pues el sanatorio lo que hace es, el sanatorio es una empresa privada, o sea, yo monto eso y bueno, después alquilo. Contrato de los profesionales. Exactamente. Aquí es como un hotel, pero donde todos los pacientes, donde todos los ¿cómo es? Los huéspedes son enfermos, Exactamente, ¿sí? Exactamente, los huéspedes son todos enfermos. Estoy pensando en Sí. vos poner todo y que vengan todos los profesionales. ¿Y no es cierto? Sí, por supuesto, se alquila todo. Estamos buscándole la vuelta. Bien, vamos a ver otro ejemplo. También inicio de actividad. ¿Sí? También inicio de actividad. Juan Toledo inicia su actividad como electromecánico para lo cual además compra y vende insumos relacionados a las reparaciones de dichos artículos. Sí, de dichos artículos, ¿sí? ¿Cómo? Ninguno supera los 200 pesos de contado, coma,
Además, alquila un local de 50 metros cuadrados donde realiza el mantenimiento y reparación de los artefactos por este local paga un alquiler bimestral de 1.500 pesos. $1.500 punto aparte. Se solicita categorizar al contribuyente indicando cuál o cuáles son las actividades a las que se dedica, identificando la principal y la secundaria. Bien, ante todo acá tenemos un contribuyente en este ejemplo que hace un servicio de mantenimiento y reparación de artefactos eléctrico-mecánicos, ¿sí? Pero además de hacer ese servicio de reparación y mantenimiento, él compra insumos que agrega a ese servicio, ¿sí? Los cuales también los vende, porque si yo compro, qué sé yo, una bobina, ¿sí? Y le agrego al aparato que yo estoy reparando, ¿sí? La reparación sale tanto, digo, mano de obra tanto, repuesto tanto, pero yo vendo, porque no es que yo le vendo, casi siempre yo gano algo también, si no es que yo le vendo al mismo costo, ¿sí? Entonces, ahí hay ¿cuántas actividades? Dos. ¿Cuáles serían? La de servicio, operación de servicio, ¿sí? Mantenimiento y reparación y la venta de cosas, que es ese insumo necesario. Entonces yo debería de poder establecer cuál sería la actividad principal y cuál la secundaria. Como es inicio de actividad, yo tampoco tengo la bola de cristal como para decir, bueno, yo gano más vendiendo estos productos que por ahí los ocupo de insumo, por ahí no, porque por ahí tengo mi local donde tengo todos los insumos que a la vez los utilizo, pero también los vendo, ¿sí? Entonces, como hay muchas casas de reparación, de venta de estos artículos electromecánicos que se dedican a la venta de la cosa y también a la reparación, ¿sí? Acá por el Uruguay hay una, ¿sí? Bien. Entonces, pero yo estoy digamos, empezando la actividad y yo no sé cuál es la principal y la secundaria. ¿Cuál es el parámetro para ver si una actividad es principal o secundaria? El monto de los ingresos obtenidos por una u otra actividad. Como hay inicio, yo no sé. Entonces, cuando yo inscribo al monotributista, establezco una actividad principal presunta. Vamos a suponer que la prestación de servicios sea mi actividad principal y la venta de cosas sea mi actividad secundaria, ¿sí?
¿Es importante o no establecer cuál es la actividad principal y la secundaria? Es importante al efecto de, en forma inicial no, ¿sí? Porque no es tan importante, porque en definitiva yo estoy comenzando mi actividad, yo no sé todavía, tengo después tiempo para modificar eso. Pero en el largo plazo es importante, ¿sí? O tiene implicancias, diríamos, impositivas, saber cuál es la principal y la secundaria y determinar bien por qué. Porque vieron que el cuadro nosotros tenemos que tenemos ingresos brutos, ahí falta una última letra, que es la L, ¿sí? Si ustedes quieren navegar, ahí a la hojita esa, la L porque va hasta acá, L es la última, ¿sí? Y les dicto los importes que van a ir. Entonces ustedes navegan como última fila en el cuadro, L va hasta 600.000, también es únicamente venta de cosas muebles, es cantidad de empleados mínima 3, superficie afectada 200 metros cuadrados, hasta 200 metros cuadrados, es hasta 20.000 caballos y además todos los demás datos son iguales, ¿sí? Menos el que dice venta de cosa mueble, ¿sí? Que vieron que dice 2.350, la última abajo es 2.700, ¿sí? Después 157, 2003 y la sumatoria en vez de ser 2.740 es 3.090, ¿sí? Entonces es importante establecer cuál es la actividad principal y cuál es la secundaria al efecto de que si yo tengo locación y prestación de servicio, ¿sí? Yo puedo facturar hasta 400.000 pesos anuales, ¿sí? Hasta 400.000. Si yo facturo más, quedo excluido del régimen de responsables, ¿sí? Y si vendo cosas, yo puedo facturar hasta 600.000, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces los contribuyentes juegan con ese margen, porque en definitiva yo digo que mi actividad principal es la venta de cosas y puedo facturar hasta 600, y si digo que mi actividad principal es la prestación de servicio, yo solo puedo vender los 400.000, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, con los datos que yo les di, categoricen, ¿sí? Y digan en qué categoría quedaría un cuadrado y demás.
¿Y chicos? ¿Qué pusieron? Allá atrás. Tienen frío, la lengua se le quedó helada, se le congeló. ¿Quiere que apague? Apágala, ¿eh? Tienen frío. A ver, ¿qué pusieron, chicas? A la categoría D. ¿Todos coinciden? Sí. Categoría D. ¿Por qué parámetro categorizaste? Por la superficie que ocupa el local. ¿Qué superficie ocupa? Ajá. Y tiene, ¿qué otro más tenés? Alquileres. El alquiler era 1500 bimestral. sí, O sea, 1500 por 6, ¿sí? 9000. O sea que estaría en cualquier categoría, ¿no? O sea que en la categoría D por los metros cuadrados. Bien. Porque otro parámetro no tenemos. ¿Sí? Y ahí, ¿cuál sería la actividad principal y secundaria? ¿Pusieron? principal, prestación de servicio, mantenimiento. Sí, lo que podrían agregar ahí es lo siguiente. Como el contribuyente recién inicia actividad, cualquiera de las actividades, locación o prestación de servicio o venta de cosas muebles podría ser considerada principal. ¿Sí? Eso es lo que podrían agregar. ¿Sí? Pero si uno piensa en futuro, digamos, porque Uno puede tener varias piezas, entonces uno categoriza y después ve. Sí, ahora vamos a ver un poquito el tema de la recategorización, cómo es el sistema. ¿Sí? En el momento, ¿cuánto pagaría? En el momento, ¿cuánto pagaría? Dice la compañera. Se activaría de... Sí, bueno, y vieron, y ahí tenemos que ver, porque si consideramos, claro, si consideramos una como principal y otra como secundaria, y en la compañera, deberíamos pagar uno u otro importe. Si es locación o prestación de servicio, 518, y si es venta de cosas, 508. Es 10 pesos, pero... No es ni una gaseosa, ya puedo decir que compramos, porque se puede que ni una gaseosa, 10 pesos. Pero, sí, una chiquitita, no mineral chiquita. ¿Sí? Sin gas, más tarde. Bien. Pongan como título debajo recategorización del monotributo. Recategorización del monotributo. ¿Sí? El monotributista, cuando inicia sus actividades, se inscribe en una categoría que está determinada por ciertos parámetros en ese momento. Punto seguido. Pero su situación fiscal no permanece constante sino que la misma puede tener alteraciones. Esto es, pueden variar los parámetros inicialmente considerados.
inicialmente considerado. ¿Sí? Punto aparte. Es por ello que la ley del monotributo tiene establecido recategorizaciones cuatrimestrales a saber. Punto seguido, las mismas se realizan cada cuatrimestre calendario cada cuatrimestre calendario, ¿cierto? Que vencen los 30 del 4, 31 de agosto, ¿sí? 30 del 4, 31 de agosto, 31 del 12. Punto seguido. Dicha recategorización es obligatoria siempre y cuando hayan pasado un cuatrimestre completo desde la fecha de recategorización, desde la fecha de inicio de actividad. Punto aparte. Para la recategorización, ¿sí? Para la recategorización, ¿así de qué? Sí. Para la recategorización, se deberán anualizar los parámetros como ser energía consumida en el cuatrimestre, ingresos brutos devengados en el cuatrimestre y energía consumida, ¿está? Ingreso, energía consumida y alquileres. ¿sí? Y ahí copio una formulita que sería la formulita de la anualización.
ustedes tendrían, por ejemplo, los ingresos del mes 1 más los ingresos del mes 2 más los ingresos del mes 3 más los ingresos del mes 4, todo dividido 4 por 12. Esto es la normalización de ingresos. ¿Sí? Lo mismo tenemos normalización de kilovatios, ¿sí? KW1 más KW2 más KW3 más KW4 dividido 4 por 12, ¿sí? Y una vez que esto por 12, ¿por qué? Porque en verdad nosotros, como suponemos que comenzamos el 1 de enero, ¿sí? La actividad tenemos de enero a abril, tenemos 4 meses dividido 4, ¿sí? 4 dividido 4 me da el ingreso mensual promedio. Por 12 hago una especie de ingreso anual promedio. Presupuesto, ¿por qué? Porque yo en verdad no sé que voy a facturar todo el año esa plata, ¿sí? Entonces es un supuesto, lo mismo que los kilovatios consumidos en el cuatrimestre, lo divido por 4, multiplico por 12 para anualizar. ¿Por qué? Porque en la tabla tienen datos anuales, ¿sí? Entonces, en base a lo que yo me categorizo, vamos a poner que yo me categorizo en la categoría B, ¿sí? Pero luego, ¿sí? Sumo luego del primer cuatrimestre o del segundo cuatrimestre, ¿sí? Sumo los ingresos y sumo los kilovatios, multiplico por 12 y me da la categoría mayor, entonces me debo recategorizar, ¿sí? Y las recategorizaciones entonces se operan a partir de venta del cuarto de la primera, 31 de agosto de la segunda y 31 del 12 la tercera recategorización. Yo, vamos a suponer que me categorizo en la categoría B acá al inicio. Yo pongo la categoría inicio acá el 1 de enero, pero en realidad nadie decide, o sea, nadie comienza por ahí, un poco comienza el 1 de enero de la actividad. Uno va comenzando cuando comienza. Definitivo, puedo comenzar por acá, comenzar por acá. Es obligatorio siempre y cuando yo junte qué cosa, un cuatrimestre completo. Si yo comienzo por la mitad, obviamente que no voy a tener un cuatrimestre completo, por tanto no es obligatorio que yo me recategorice acá. Puedo hacerlo, pero no es obligatorio. Ahora, si ya estoy a partir de mayo, 1 de mayo, si comienza mi actividad, tengo sí un cuatrimestre completo de mayo a agosto. Y ahí sí en agosto me debería recategorizar, ¿sí? Ahora, si yo tenía la categoría B y voy acá, analizo ingresos y consumo de energía, y resulta ser que la categoría que me da es la C. Entonces, yo en monotributo tengo siempre fecha para pagar cada 20 de cada mes, ¿sí? El 20 de mayo yo sigo pagando la categoría B, ¿sí? Por más que yo tengo tiempo del 30 de abril al 20 de mayo para hacer la recategorización. Hago la recategorización y me dan la categoría C. La categoría C, obviamente que se paga más que la categoría B, pero en mayo yo sigo pagando la categoría B. ¿Cuándo voy a pagar la categoría C? Recién en junio. ¿Sí? O sea, el mes siguiente a la recategorización.
¿verdad? La ley dice el mes subsiguiente, porque la recategorización teóricamente se hace el 30 del 4, pero tengo tiempo para hacer hasta el 20 de mayo. ¿Sí? Y es el mes subsiguiente porque abril, el mes siguiente sería mayo, el mes subsiguiente sería junio. ¿Sí? Entonces a partir de junio yo sí pagaría la nueva categoría que sería clase. ¿Se entiende? Bueno, te voy a dar un ejercicio, ¿sí? De unos tributos, entonces usted puede, o sea, de recategorización. ¿Sí? ¿Se entendió esto de recategorización? ¿Sí? Bien. Juan García, monotributista, inició sus actividades en el 1 de marzo de 2014 por la actividad de venta de cosa mueble. Por la actividad de venta de cosa mueble. ¿Cómo? Estando ya al 31 de agosto, fecha de la segunda recategorización, le suministra los siguientes datos a fin de que usted le efectúe la recategorización. Bien, debajo, superficie afectada 25 metros cuadrados. Facturación, 25 metros cuadrados, sí. Energía consumida, sí, energía consumida, marzo, 150 kW, abril, 170, mayo, 150, junio, 180, julio, 120, agosto, 190. Aparte, los ingresos brutos devengados devengados fueron los siguientes: marzo, 10.000 pesos, abril, 12.500, mayo, 15.000, junio, 17.000, julio, 17.000, agosto, 20.000.
punto aparte, los alquileres mensuales durante el primer año ascienden a 1.500 pesos mensuales. $1.500 pesos mensuales. Punto aparte, el contribuyente estaba categorizado al inicio en la categoría B, determine si con estos datos este puede o debe recategorizarse. ¿Estamos? Bien. Entonces, deberían anualizar los ingresos, los consumos de energía, ¿sí? Y considerar los demás parámetros, también el alquiler, como para ver en qué categoría quedaría el contribuyente y si le corresponde o no pagar y pasarse de categoría. ¿Sí? Bien.
estamos 14. Calidad, Cintia. A ver qué pudieron. ¿Están ahí? ¿Están calculando todavía? Sí. Vale. La persona con categoría B estaba facturando más de lo que... ¿O no? ¿Estaba en la categoría B? Él se inició con categoría B. Claro, pero quizás se pasa a lo que tiene que facturar mensualmente todos los meses. ¿Qué pasa? Bueno, Estaba facturando 10.000, 12.000, 15.000, 17.000. Ajá, acuérdense que yo inicio mi actividad con una categoría. Y después puedo facturar, si facturo más de la categoría, me recategorizo. Para eso la recategorización. Aparte, él inició en cuando, marzo. Bueno, pero entre marzo y abril no pasa de categoría. No, pasa sí. ¿Cuánto facturó marzo? En marzo 10.000 pesos. ¿Y en abril? 12.500. ¿Y pasa de los 48.000 anual? No. O sea, si eso yo... primero que en marzo, o sea, a abril no se recategoriza porque no le dan... Tiene que ser un cuatrimestre completo. ¿Sí? Ahora tiene que esperar entonces en agosto. En agosto va a tomar ¿qué cosa? De mayo, a la facturación de mayo a agosto, suma todo, divide por 4 y multiplica por 12. Lo mismo con los kilovatios. De mayo a agosto, suma todo, multiplica por 4, divide por 4 y multiplica por 12. Y ahí recién yo me recategorizo. ¿Sí? Veo si me paso o no me paso. Si me paso de la B, me categorizo en la categoría que queda en cuenta. ¿Sí? ¿Arribado? Sí. No sé, ¿vos entendiste otra cosa? No, está bien, no, pasa que Mariana no. ¿Ah?
Lo que pasa es que yo pienso más todavía muy ¿Y chicas? ¿Oye no? ¿Eh? Parece que sí, bien ahí, bien ahí. Bueno, en la próxima clase seguramente vamos a ver algo de factura electrónica, ¿sí? De los monotributistas y ¿qué más? El régimen también de facturación nuevo de los monotributistas que tienen que pedir autorización para emitir comprobante a la FIP, ¿sí? Esas dos cuestiones, más un práctico integral de monotributo y vamos a ir cerrando monotributo, ¿sí? Calculo. ¿El próximo módulo cuál es? Y siempre dentro de impuestos, ¿no es cierto? Estaríamos seguramente con ingresos brutos. Sí. O sea que en verdad el módulo es impuestos, ¿sí? Que se va dividiendo en secciones, ¿sí? Submódulos. ¿Se van a tener hasta ahora, chicos? Sí. Bueno. También en la clase que viene seguramente vamos a comentar algo del tema de las sociedades, ¿sí? Las sociedades, porque acuérdense que como monotributistas, las sociedades de hecho y las irregulares pueden ser monotributistas, ¿sí? Como máximo hasta 3 socios. Obviamente que voy a hablar con Hugo a ver si él puede mostrar un aplicativo. Hay un aplicativo que es para inscripción de personas jurídicas como monotributista, ¿sí? Es un aplicativo que gira en el entorno del SIAP. ¿Sí? ¿Vieron algo del SIAP, no es cierto? Bien, gira en el entorno del SIAP, se agrega el módulo de inscripción en personas jurídicas, en donde ustedes van a ingresar los datos de la sociedad de hecho o de regular, los datos de los socios, domicilio, número de quit y demás, ¿sí? Y eso se envía vía internet con clave fiscal de la persona que va a ser administrador de la sociedad, administrador de relaciones de la sociedad, ante la FIP, y después se espera unos días hasta que acepten y nos dan la aceptación del trámite. Con eso vamos e inscribimos, sacamos el número de quit de la sociedad. Es distinto el procedimiento para obtener la quit de una sociedad de hecho como monotributista que el monotributista popular que estamos viendo nosotros, ¿sí? Formulario 460/F, después presentamos todos esos papeles para obtener la quit en AFIP y después hacemos el alta del monotributo. Acá funciona de distinta manera, ¿sí? Tenemos que vivir una sociedad de hecho. Así que seguramente en la clase que viene vamos a tocar el tema de facturación, ¿sí?
Anoten ahí. Entonces, próxima clase, ustedes me hacen acordar y ¿sí? Próxima clase, ver régimen de inscripción de persona jurídica, sociedad de hecho e irregular como monotributista. Sí, perdón, más régimen de inscripción, sí, régimen de inscripción de persona jurídica coma o entre paréntesis sociedad de hecho e irregular en el monotributo punto seguido, régimen de facturación electrónica del monotributista punto seguido, régimen de autorización de emisión de comprobante del responsable monotributo. Son cuestiones bastante nuevas, bastante novedosas que el régimen de autorización. ¿Eso que es para tonelarios? Para que te tiren los números de... Porque ahora anteriormente el responsable monotributista no debía pedir autorización para emitir comprobante factura C. Si era solo para el responsable inscripto. Ahora con esta resolución general nueva, a partir de este mes, el primero de este mes, ya se exige para los nuevos responsables inscriptos, que el nuevo monotributistas que autoricen, impriman, digamos, un formulario de autorización de impresión por la página de la AFIP, y después eso, con ese formulario van a la imprenta, y ahí recién la imprenta, ¿sí? Mediante otro sistema provisto por la AFIP, ¿sí? Ingresa los códigos y convalida la autorización de la AFIP a emitir comprobante, ¿sí? Eso antes no se exigía. También van a tener número de CAI y número de fecha de vencimiento, que eso antes tampoco existía. ¿Sí? Son cosas nuevas que yo les voy a mostrar un poco la semana que viene, ¿sí? Acá en la máquina, ¿sí? En la página de la... ¿Eso porque hay muchos monotributistas en la Sí. No solo eso, sino que también una forma de controlar, porque por ejemplo estaba leyendo la resolución de AFIP que van a controlar, ¿qué cosa? Van a controlar el tema de justamente con este tema de la autorización, no van a poder emitir comprobante a aquellos que no estén en regla con alguna cosa. Entonces, como cuando le dan la autorización, ustedes rellenan el formulario de autorización vía online, le va a pedir, bueno, ellos van a corroborar que ustedes, por ejemplo, estén al día con el monotributo, estén al día con algún impuesto, ya sea nacional, provincial, lo que sea. ¿Sí? Cada vez más, digamos, un poco más de trabas como para... y anoten también ahí otro puntito que vamos a ver la semana que viene, si no me olvido también de darles, régimen de información de monotributista. ¿Sí? Régimen de información del monotributo. No empuje. Me estoy muriendo de frío. Se le durmió la pierna. Sí, suele pasar. No, vas a caer, no te va a caer. No. Bajá tranquila nomás. Se me volvió el diente que estoy helada. Es todo, chicos, ¿sí? La categoría. Se puede ir o que pueden bajar la escalera. Profesor, ¿faltó la categoría? ¿Cómo? ¿Qué categoría? No resolvimos el ejercicio. El último. Ajá, quedamos ahí curados. Nosotros pusimos la G por el monto de facturación que daba 207.000. El de recategorización. Bueno, y por el monto de facturación. Solo por eso, porque
El resto. porque los otros parámetros eran menores. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Entonces, la categoría Pasó de la B a la G. G. De la vez. Y ya a partir de la G es lo que vamos a ver la clase que viene, porque a partir de la F ya está obligado a hacer, el monotributista está obligado a realizar una declaración jurada informativa, que eso también le vamos a mostrar la clase que viene. ¿Sí? Ah, Si no hago la declaración jurada informativa, que vence también 30 del 4, 31 de agosto y 31 del 12, si no hago la informativa, después no me permite emitir la constancia de inscripción. ¿Sí? Y para la informativa debo, por ejemplo, entre otros datos, poner los principales proveedores, ¿sí? El monto de facturación, de qué factura durante el cuatrimestre, ¿sí? Que si yo comencé en la 120 y terminé en la 190, bueno, poner el número de la factura, poner los datos del alquiler, los datos cadastrales del inmueble que alquilo, si soy, bueno, inquilino, propietario o verano utilizo alquileres, ¿sí? Consumo de energía, demás lleva. ¿Sí? Hay un montón de datos que hay que incluir en la informativa. O sea, cada vez peor, o sea, el monotributista definitiva no es tan simplificado. No es tan yo simplificado. estoy en la B y como pago mi municipalidad y renta, me da así un... Bueno chicos, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Pero yo soy como prestador de servicio así, en la categoría, yo tengo una categoría de investigación y Ajá. desarrollo como licenciado en comunicación social. Ajá. Y a mí no me pidieron nada nunca. No, vale, lo que pasa es que la recepción de servicio es medio, en definitiva, para controlar es más complicado, pero el día de mañana vos te querés escribir un renta y tener la fecha de inscripción. El 2004 va a de empezar, no sé, va a empezar una arreglo.